Muy buenas tardes con todos. Hoy viernes 16 de agosto damos inicio al ciclo de conferencias del programa que se inaugura el día de hoy, Viernes de Derechos Humanos. Los saluda Doris Yale y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada Desafíos para el Sistema de Justicia en la Protección de los Derechos Humanos frente a la Inteligencia Artificial. La presente conferencia tiene por finalidad informar a la ciudadanía sobre los conflictos y o dificultades que se pudieran generar en la impartición de justicia por parte de los operadores en la protección de los derechos humanos frente a la inteligencia artificial. Damos uso de la palabra a la doctora Ana María Martínez Ver, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien dará inicio a este ciclo de conferencias correspondientes al programa Viernes de Derechos Humanos. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias, Doris. Buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú. Buenas tardes, doctor Jorge Luis Rioja Vallejos. Agradecemos su presencia como ponente experto en materia de derechos humanos y derecho constitucional en este primer día del ciclo de conferencias del programa Viernes de Derechos Humanos. En mi condición de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es un honor aperturar esta importante actividad académica realizada en el marco del ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos, que iniciamos justamente el día de hoy y que se realizará todos los días viernes. El objetivo de estos Viernes de Derechos Humanos, como bien lo dijo Doris, es fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de la ciudadanía, considerando que el conocimiento de esta temática es fundamental en la prevención de la vulneración de los derechos fundamentales y con ello reforzar el respeto y la protección de la dignidad humana. En esta primera fecha de conferencias, el doctor Jorge Luis Rioja Vallejos disertará el tema Desafíos para el Sistema de Justicia en la Protección de los Derechos Humanos frente a la inteligencia artificial. Un tema con mucha trascendencia en la actualidad, cuyo objetivo es informar a la ciudadanía sobre estos conflictos y o dificultades que se pudieran generar en la impartición de justicia por parte de los operadores en la protección de los derechos humanos frente a la inteligencia artificial. Estoy segura que este evento académico va a ser de mucha importancia y utilidad para todos ustedes. Así que sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a la presente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Martínez. En efecto, esta ponencia está a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, maestro en Derecho Constitucional, docente universitario en universidades públicas y privadas en materia de derechos humanos y derecho constitucional, docente de la Academia de la Magistratura, docente del Centro de Altos Estudios Nacionales, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional de Trujillo, entre otras. Es, además, autor de los libros Autenticidad del documento electrónico en la legislación peruana, El valor probatorio del documento electrónico en el derecho constitucional peruano y Génesis de la Constitución peruana, que es un artículo que fue publicado por el Tribunal Constitucional. Asimismo, ha sido candidato a magistrado del Tribunal Constitucional e invitado por el Congreso de la República para ser elegido defensor del pueblo. Adelante, doctor Jorge Luis Rioja Vallejos. Bien, muchas gracias, Ana María, por la presentación. En realidad para mí resulta muy grato empezar las tareas desde el Ministerio de Justicia en un tema muy, creo, de importancia para todos los seres humanos. Igualmente, Doris, por la invitación y permitirme intercambiar ideas respecto a un tema que resulta en estos tiempos para nuestro país de suma trascendencia si lo vemos desde la perspectiva concreta en relación a lo que es el desarrollo
de lo que se denomina, si se quiere, pues la inclusión en el ámbito de tecnologías de la información y las comunicaciones. Asistimos a un mundo llamado global o globalizado. Los derechos de la persona humana siguen siendo inherentes a su existencia. Los derechos humanos son responsabilidad de los gobiernos a través de los órganos de gestión pública que tiene de protegerlos y garantizarlos. ¿Cuánto hemos avanzado en el Perú a este respecto? Nos hablaban hace un buen tiempo atrás, por ejemplo, entre otros temas, del escenario famoso de la justicia cibernética. Hoy nos encontramos con la llamada inteligencia artificial. En sí, ¿qué es la inteligencia artificial? Nos vamos a encontrar con un escenario muy complejo en relación a que estas herramientas de desarrollo tecnológico, que no son otra cosa que la creación e invención de la inteligencia humana, son herramientas que facilitan los procesos y procedimientos para todos los tipos de conceptos y criterios. ¿Cómo es que los operadores del sistema de justicia van a tener que habilitarse procedimientos que efectivamente no lesionen los derechos fundamentales de la persona? Nos encontramos que el sistema de justicia, desde la parte tradicional, si se quiere, en nuestro país por lo menos, la visión que yo tengo es que ha colapsado hace mucho tiempo. Y hoy, con los nuevos escenarios tecnológicos de aplicar medios probatorios que se generan en los sistemas telemáticos, violando muchas veces los derechos fundamentales, no tenemos un escenario, digamos, viable o expuesto al que se pueda concurrir a reclamar, por ejemplo, la validación de un medio probatorio que efectivamente acredite el daño que se ha causado. Me he permitido esbozar algunos conceptos que en realidad quisiera compartir con ustedes un criterio académico completamente distinto. Y cuando digo completamente distinto, voy a partir del escenario siguiente. El tema tiene una connotación significativa para la academia. Esto es, desafíos que nos ha permitido, en todo caso, el Ministerio de Justicia, el tener que participar con ustedes, y tiene que ver con desafíos del sistema de justicia en la protección de los derechos humanos frente a la inteligencia artificial. En este viernes de derechos humanos, ¿qué debemos empezar por entender? El contexto de lo que es el uso de herramientas tecnológicas, decíamos, producto de la inteligencia humana, y que es verdad, se automatizan y dan respuesta a ciertas categorías que están, por supuesto, programadas para que eso así suceda. No es que le preguntemos a un determinado robot lo que nosotros quisiéramos saber y el robot nos va a dar la respuesta, dependiendo del interés que tenemos. El robot nos va a dar la respuesta en tanto y en cuanto le haya sido proveída dicha información. En realidad, en el ámbito de lo que es el marketing o el mercadeo, si se quiere, estas herramientas tecnológicas no son otra cosa que producto del pensamiento y conocimiento humano. Pero en el ámbito de lo comercial, decíamos, le han puesto esta etiqueta, inteligencia artificial, que realmente sostengo categóricamente de que no corresponde a esa definición conceptual, esta nomenclatura comercial. Podría llamarse quizá de repente pues, el robot que da respuesta en tiempo real, pero de ahí a que sea inteligente se hace muy distante a lo que es la naturaleza propia del ser humano. En días pasados, probablemente muchos de ustedes han estado afectados por una deficiencia de conectividad respecto a un escenario financiero. Nos gustaría, por ejemplo, que nos demuestren si que efectivamente la inteligencia artificial resolvió el problema o es que lo hizo la inteligencia humana. Ahí empezamos a ver el primer límite, si se quiere, de que las deficiencias de prestación del servicio o del uso de la herramienta tecnológica solo lo puede resolver la inteligencia humana. En este contexto, estimados amigos, tenemos el escenario siguiente. La vida de la comunidad en el mundo, en los últimos tiempos, ha dado un giro trascendente, producto precisamente del desarrollo tecnológico. Es así que
nos encontramos con el escenario, decíamos que queremos hacerlo completamente distinto y vamos a empezar por algunas conclusiones. Por ejemplo, el objetivo de aplicar la inteligencia artificial al sistema de justicia pretende superar la deficiencia de la administración que es expuesta en este tiempo. Lo haría más dinámica, se dice que sería más transparente y la pretensión es que llegue al ciudadano. Y es ahí donde nosotros pensamos lo siguiente, oiga, que llegue al ciudadano ¿cuándo? Con los plazos procesales que tenemos en los códigos hoy, sumado a lo siguiente, a la brecha digital, que traducida significa en todo caso analfabeto digital, que no podrá acceder a este tipo de tecnología, porque curiosamente el desarrollo de una parte de la ciencia, que es la habilitación de estas herramientas, genera más exclusión en nuestro país por lo menos. Siendo esto así, se le acota la potencialidad de que estas herramientas permitirían, por ejemplo, tener una justicia predictiva, aplicando el derecho, reduciendo el tiempo de análisis para inducir una decisión. Lo que convendría, lo que concluiría en todo caso como lo que sería la famosa justicia equitativa. Óigame, pero esto también necesita de un control. ¿Quién va a controlar esto? Y el control de la actividad judicial lo tenemos hoy y conocemos todos cómo funciona. Tiene carácter, en mi opinión académica, solo declarativo. En el ámbito de lo que sería el uso de tecnologías denominada inteligencia artificial, tendríamos que implementar a un robot estos sistemas de control, a efectos de que al operador jurisdiccional tenga que ir anunciándole el plazo del vencimiento de la decisión que corresponda al proceso, dependiendo de cada proceso que sea. No sé si ustedes han advertido en este tiempo, pero en Lima, por ejemplo, hay buses en la que la inteligencia artificial le dicen al conductor, acelere que está usted retrasado. ¿Por qué? Porque lo han pauteado de tal forma que en determinado tiempo tiene que estar en un determinado punto de llegada. La justicia predictiva y la inteligencia artificial, denominada, reitero, a la tecnología, se prevé que podrían imponer un nuevo concepto de justicia. Y respecto a lo que es los derechos humanos, tiene que necesariamente girar en torno a lo que es la dignidad, que decimos y reiteramos es inherente a la existencia de la especie. Es decir, el escenario lógico de la eficiencia se tendría que hacer de repente más evidente con la aplicación de estas herramientas en razón a que ya se tiene un determinado marco que nos va a decir si el evento A tiene los actores B y C y el juzgador es D y se repite este mismo evento con otros actores, la decisión será la misma, es decir, la predictividad del sistema de justicia. Consecuentemente, esta nueva forma de impartir justicia tiene una limitante. Y esa limitante se refiere a que el juzgador se vería impedido de, por ejemplo, tener que él, con sus argumentos, presentar la decisión que considera que es la que corresponde. En estos tiempos, es conocido, por ejemplo, que hace un año, me parece, o dos ya, en Colombia, un juez haciendo uso de uno de estos robots, como es en este caso el ChatGPT, u otros, en otros casos en el Perú también han usado, dictó sentencia o hizo suya la sentencia que dictó el robot. Pero este escenario de atender la decisión del robot nos implicaría que el magistrado solamente estaría, digamos, para concluir con la formalización del proceso. En el escenario doctrinal dicen que
optaría por la opción de ser espectador en condición de mudo, ya que la decisión lo tomaría el robot. Consecuentemente, recordarán ustedes de que hace muchos tiempos atrás en la academia nos decían que el juez es la boca de la ley. Eso sería parte de la historia, porque ahora tendría que el juez innovar su expresión y ya no sería la boca de la ley, sino tendría que decodificar un lenguaje del algoritmo, que es cómo funcionan los sistemas telemáticos. Esta nueva forma de justicia también se prevé que sería violando la intimidad, es decir, un derecho fundamental de la persona. Esto es violando la protección de la data que incluye la de los propios jueces. Se nos hace más complicado cuando vemos, por ejemplo, el tema de la brecha digital, en la que tendríamos que pensar de que la inteligencia artificial, llamada así, va a sustituir en primer lugar al juez. Y la máquina será la que diga cuál va a ser la decisión del conflicto en trámite. Y se advierte que también violaría, entre otros, el principio de igualdad en y ante la ley, así como también el derecho a la defensa. Es aquí donde surge una nueva inquietud. El robot que se haga cargo de estos procesos, ¿cómo podríamos imputarle el escenario axiológico para su decisión? ¿O cómo se podría identificar? Es decir, aparece la objeción respecto a si el robot podría o no decidir con ética. En ese contexto tenemos que el Parlamento Europeo trató de armonizar normas en materia de inteligencia artificial, no obstante, considerando el alto riesgo que se tiene, pero lo ubica como que sea el asistente del juez a la hora de administrar justicia y no que reemplace al juez. No se debe olvidar que la justicia debe garantizar la protección de los derechos humanos. Y estos todos giran en torno, reiteramos, a lo que es la dignidad de la persona humana que está expresada, por ejemplo, en el artículo 1 de nuestra Constitución, que es una situación que igualmente los doctrinarios sobre esta materia advierten de que nunca podrá ser reconocido por un algoritmo. El respeto a los derechos fundamentales, en este contexto de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial para efectos de lo que sería tratar de identificar qué derechos fundamentales se lesionan, encontramos, entre otros, por ejemplo, que sería el derecho fundamental a la no discriminación, la protección y calidad de los datos, la precisión y seguridad del sistema, la transparencia, la imparcialidad, la colaboración en cuanto se refiere a los juristas y el sistema de justicia, y asimismo también el control humano del sistema. Fíjense lo que pasaría, por ejemplo, en el tema de no discriminación. Se advierte que en un determinado algoritmo, un determinado sistema informático, se podría consignar un detector, en el caso del ámbito laboral específicamente, para que una dama que esté gestando sea delatada por el chip que le denominamos ahora, si quiere, genéricamente, y pueda no ser contratada para trabajar. Se conoce de un caso emblemático en Holanda, que resulta que el sistema administrativo del gobierno implementó igualmente un programa que permitía estratificar las zonas donde vivía gente que tenía mayores recursos
económicos para que pueda tener una mayor contribución tributaria. Cuando identificaron ese evento, por supuesto, el sistema de justicia lo dejó sin efecto, porque resultaba completamente discriminatorio. Y si nosotros revisamos aquí un poquito en nuestro país el escenario de que todos somos iguales entre desiguales, que es lo que sostiene la Constitución para el ámbito tributario, creo que efectivamente tendríamos más de una noticia en relación a quienes pagamos más de lo que nos toca quizá y otros evaden la responsabilidad y no pagan nada de lo que les toca pagar. Consecuentemente, los nuevos derechos que se están invocando en este tiempo, estimados amigos, son, digamos, ya un poco convalidados con lo que es el tema de la tecnología y el escenario del tiempo. Deben haber escuchado ustedes en más de una oportunidad, por ejemplo, que tenemos ya reconocido el derecho al olvido como un derecho fundamental. Esto resulta ser una nueva versión del derecho a la privacidad, por ejemplo. Y también se dice que tenemos ya derecho a un nuevo derecho, como es el derecho a la criptografía. ¿Y cómo hacemos que esto funcione? Si ustedes revisan en este momento la Constitución Política del Perú, van a encontrar de que previa reforma constitucional, en los últimos años, se ha adecuado, por supuesto, y se ha incorporado lo que está declarado como derecho fundamental en nuestra Constitución, ha sido incorporado como un derecho social. Puntualmente me refiero en este escenario a lo que es el derecho de acceso a Internet. Aparece como el artículo 14A. ¿Y eso qué implica? Derechos sociales y económicos. Consecuencia de que si quieres tener acceso tienes que pagarlo. Pero si estarían dentro de lo que es el artículo 2 de la Constitución, considero que debió haberse insertado en ese contexto, el gobierno estaría en la obligación de habilitar el tendido de redes para tener acceso todos por igual a este servicio, que en tanto es un derecho reconocido como una vía de acceso al conocimiento. En nuestro país creo que estamos en desigualdad en cuanto se refiere al ejercicio de ese derecho. Y bueno, en los últimos tiempos se nos ha aprobado en el Perú la ley de base de datos, que ahí les comparto una experiencia vivida. Tuve una publicación en diferentes redes que los administra Google y entiendo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia también emite sanciones cuando no admiten, por ejemplo, el tema de que se corrija o se elimine esa información. En mi caso solicité y me mandaron que fueras a Estados Unidos, pero opté mejor por dejarlo ahí porque realmente termina siendo tedioso el tema y no tuve la respuesta que yo esperaba del sistema de justicia para que efectivamente eliminaran información que consideraba que no tendría que estar en público. Entonces nos encontramos que en relación a lo que es el derecho a la no discriminación, también ya se dan algunas decisiones jurisdiccionales que, por supuesto, destacan cuando se hace evidente, por ejemplo, la discriminación laboral, decíamos. En consecuencia, nos encontramos también que esto, por supuesto, no es un asunto de carácter, digamos, social simple. Tiene una connotación académica trascendente y hasta filosófica. Esto es, empezar por hacer una evaluación antropológica de la sociedad que tenemos para fusionarlo con el telos de la norma, que nos implicaría, por ejemplo, el tener que ver, oiga, ¿la tecnología en el Perú se está desarrollando o solamente somos consumidores de tecnología? Lo que políticamente denominan los emprendedores, ¿no? ¿Cuántos peruanos, por ejemplo, producen estos software que se traduce o se exhibe como inteligencia artificial a efectos de dar respuestas a las necesidades que tenemos en el Perú? Y eso ha sido generado
con herramientas externas, se produce en el Perú, qué contenidos tiene, porque recuerden, cada uno de nosotros trae consigo un legado ancestral, cultura, costumbres, ritos, mitos, leyendas, que de repente sin conciencia lo vamos aplicando en la convivencia del día a día. Imaginen ustedes de que se haga un software en el Perú, inteligencia artificial, para, por ejemplo, filtrar en el próximo proceso electoral los perfiles de todos los ciudadanos, ojo, que no deberían ser candidatos a nada. No de los candidatos, los que no deberían ser candidatos. Es decir, ¿para qué? Para que ningún partido político lo proponga como candidato. ¿Nos ayudaría a fortalecer la democracia? O quizá tendríamos una acción de garantía constitucional que se estaría violando su derecho a participar en la actividad política, de elegir y ser elegido. Pero es ahí donde viene el escenario, decíamos, filosófico, que es el que cuestiona la naturaleza de la autonomía del robot inteligente. Y reitero, el robot simplemente va a dar respuestas con la información que se le ha sido suministrada. En días pasados conversábamos sobre el tema de lo que es, por ejemplo, qué apoyo, qué ayuda, de qué manera nos podría facilitar la inteligencia artificial, hacer más dinámica la investigación científica en el Perú. Y claro, ustedes comprenderán también y saben, por ejemplo, de que no solamente tenemos ahora un tipo de chat como es el más popular, sino hay una infinidad de herramientas que permiten acceder a contenidos. El punto de quiebre es qué tanta responsabilidad técnica o científica tiene la información que estamos suministrando. Es decir, qué tanta seriedad tiene, qué tanta cientificidad es la que expresa. Como tal, nos encontramos que realmente hay muchas fuentes de acceso a información, pero también lo real y concreto es que muy pocas tienen carácter científico. Sumado a ello, por supuesto, también la inteligencia humana ha creado otro robot que te permite el famoso parafraseo y que nos implica de que la información que encontraste de Jorge ahora resulta que es de Carla y es completamente distinta y distante de lo que escribió Jorge, pero el contenido termina siendo en esencia el mismo o la finalidad de la misma. Como tal, amigos, debemos apreciar de que aquí hay otro escenario que también pasa desapercibido. Y eso nos estamos refiriendo al contexto de lo que es la neurociencia. ¿Es que acaso el ser humano ya pudo construir, o le ha sido posible construir un cerebro humano con todas las condiciones para que sea reemplazado el ser humano por la máquina? Porque recuerden, hasta ahora en el ámbito laboral, por ejemplo, tenemos los robots que cumplen una función programada determinada. Y claro, por el sector de producción les permite de repente optar por este tipo de prestadores de servicios que no piden seguro, no piden vacaciones, no tienen el tema de lo que es lactancia ni nada parecido. Simplemente son máquinas que lo programan y actúan. El tema es la responsabilidad. El tema es el contexto axiológico, el tema ético. En cuanto a lo que es la neurociencia, ¿será posible, y lo vamos a dejar así en interrogante, que el ser humano pueda construir uno igual para que pueda ser reemplazado por la máquina? El punto es que la discusión se ha llegado, por supuesto, a diferentes escenarios y concluyen
de que siendo el cerebro humano una realidad biológica compleja, aún no terminada de entender, tecnológicamente será imposible hacer un duplicado. Creo que por el momento, por lo menos en esta tesis o en esta teoría, diríamos que estamos a salvo. No vamos a tener un reemplazo de momento en cuanto a que piense como nosotros, actúe como nosotros o se comporte como nosotros, sino simplemente se va a comportar como lo programó el autor del software para que ésta pueda funcionar. En sentido jurídico, tratamos de definir el rol de lo que es el robot autónomo, por supuesto, provisto de inteligencia artificial. Desde el punto de vista jurídico está visto como objeto. Y aquí viene un problema complejo. Cuando hablamos del nexo vinculante a lo que es la protección de derechos fundamentales, no debemos dejar de lado lo básico, que el ser humano es el ser humano y la máquina es la máquina. Y aquí nos encontramos con un siguiente escenario que igualmente se los dejo como un desafío para la meditación o la reflexión en voz alta o como quieran. Imagínense ustedes tener un robot desde el cual se ha incurrido en la comisión de un delito o violación de un derecho fundamental, como por ejemplo sería el exponer en redes un examen médico, una historia clínica. El primer escenario de conflicto viene de la siguiente manera. ¿A quién vamos a ser responsable? ¿Al robot? ¿Al dueño del robot? ¿O quien facilita la difusión en redes? Fíjense lo que tenemos como noticia del mundo, ¿no? No sé si ustedes tienen algunos mensajes de noticias que pasan. Por ejemplo, en China, en los aeropuertos están tan tecnificados que pueden determinar qué sujeto, dependiendo de la información que por supuesto quieran buscarse, está por ser buscado por el sistema de justicia. Es requisitoriado. Con solo ver el rostro de la persona. Y aquí en el Perú, últimamente, están, por ejemplo, haciéndose el registro de acceso a los centros de trabajo, igualmente con la captura de imagen facial. Nos refiere igualmente la doctrina que en China, con estos procesos de desarrollo tecnológico, desarrollaron un sistema de avisos de sentencias fuera de lo normal. Esto es, alerta a las autoridades supervisoras cuando una sentencia se ha excedido de unos límites de discrecionalidad establecidos por casos pasados. Es decir, cómo hacer que el sistema de justicia valore esta información si siempre va a ser de dominio público. Es como aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el famoso habeas data, que solo funciona en algunas ocasiones para algunos, no siempre para todos. Es importante tener en cuenta, estimados amigos, que el juez, al momento de resolver, decíamos, también se encuentra con su legado ancestral, sus creencias. Aunque hay algunos que dicen que no creen, pero igual en todo caso serán sus costumbres, las ideas que aprendieron en el colegio y en la socialización que tuvieron con la sociedad de su familia y la universidad, si se quiere, y ahora en el sistema de justicia. La pertenencia a su cultura. Y de hecho, por supuesto, tienen una personalidad determinada en cuanto a lo que es la, ojo, adhesión a determinados impulsores del desarrollo del derecho, llámese desde la dogmática, llámese de la jurisprudencia o llámese de la doctrina. Y ahí un poco los convoco igualmente a los colegas abogados a que empecemos a pensar, y si son magistrados mejor, ¿por qué tenemos que repetir, por ejemplo, argumentos de hace 50 o 100 años para una sentencia en este tiempo en una nación como la nuestra, con 60
o más etnias, la diversidad étnica y cultural completamente desintegrada, pero le ponemos hasta filosofía del derecho en una sentencia. Creo que se hace necesario ir a un proceso, decíamos, involutivo, antropológico, que nos permita identificarnos como sociedad, conocernos. Y quizá esos criterios expresados por quienes nos preceden aún tienen vigencia, seguramente. Pero reiteramos que debemos distinguir el autor de esas propuestas son personas de otras naciones, de otras sociedades y, digamos, a cierto punto hasta de otro mundo. Tenemos igualmente que considerar que la máquina que expresa o funciona con la llamada inteligencia artificial también tiene un sesgo. Y no es un sesgo, digamos, que lo genera ya en cuando funciona, no. Es el sesgo que genera el que crea la máquina, el que crea el software. ¿Por qué? Porque lo hace pensando en un determinado objetivo, con una determinada direccionalidad. Es decir, no habrá neutralidad en el tema. Como tal, se reconoce, dice, como un sesgo particular. Es así que los avances científicos y tecnológicos de nuestra era o de este tiempo deben estar orientados a servir al ser humano y al bien de la humanidad, no al bien de unos pocos y mucho menos a las ambiciones de grupos de poder de turno. Los derechos fundamentales, estimados amigos, requieren protección permanente. Y aquí igualmente los convoco a reflexionar en el Perú. Más de uno celebramos que está viviendo en democracia, con un país desintegrado aún. Y no sé cuántos de ustedes han advertido que en el Perú, desde hace 40 años, administra el Estado o administran el Estado dos gobiernos. El gobierno oficial, del cual es parte el Ministerio de Justicia, y el gobierno, digamos, con perfil bajo, que también es legal, por supuesto, y además legítimo también. Me refiero al Comando Político Militar en el BRAE. Oiga, convivimos 40 años con una población con derechos fundamentales restringidos, que creo que hasta se han olvidado de que tienen derechos fundamentales, porque prácticamente son 4 generaciones. ¿Y cuál es la respuesta que se tiene desde la academia, desde el gobierno, desde las autoridades, para que esto se sea superado? ¿O es que acaso es un mal endémico que no tendrá solución? Ya tenemos 40 años conviviendo con eso. Y al menos yo no le veo visos de solución. Peor aún, cuando, al parecer, las decisiones políticas, por el contrario, incrementan hasta el presupuesto para esta zona. Los derechos que tenemos si nos asiste sobre los datos personales, es verdad que existe la ley y también últimamente se ha aprobado, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial. Realmente es una ley para promover el desarrollo económico. Dice. Y esta ley, estimados amigos, resulta, por decirlo menos, singular, ¿no? Es la ley 31.814, de fecha de publicación 13 de junio del 2023. Es decir, tiene un año y unos meses más. ¿Saben lo que dice en este caso en la disposición complementaria final única? Que esta ley por lo menos desde el punto de vista jurídico, termina siendo inaplicable. Porque en esta disposición
dispone de que en 90 días te debería tener reglamento. Ha pasado un año. Y si ustedes hacen una revisión de diversas normas que están en esa condición, van a encontrar varias. Entonces ahí nos encontramos con que hay un completo desajuste de lo que es la gestión pública en cuanto se refiere a la gestión ordinaria. Imagínense ustedes lo que tenemos como desafío con la inteligencia artificial. Y quizá le encargamos a un robot para que nos haga el reglamento en los 90 días. De repente lo hace antes. Y más bien nuestros funcionarios quizá puedan apelar a ello a efectos de que tengan que en este caso pues simplemente adecuarlo según su perspectiva y según lo que dispone la norma, el reglamento, pero que debería tener aplicación. Amigos, en nuestro país los últimos años estamos sumergiéndonos en una política cultural poco responsable. Yo diría casi hasta perversa. ¿A razón de qué? La legislación está y muy poco se hace porque se cumpla. Consecuentemente, sumado a ello, tenemos otros eventos conexos, donde el dueño del poder político, que en este caso es el elector, no se hace responsable de sus decisiones cuando elige. Me refiero puntualmente a que si no les cuadra la gestión pública del gobierno de turno, simple y sencillo, que se vayan todos. Y no miden las consecuencias jurídicas que generan una reforma constitucional, una modificación de la ley, un adelanto de elecciones. A lo único que nos ha llevado es hasta ahora, por lo menos mi apreciación académica, es que lo único que hemos construido es una inseguridad jurídica permanente. Amigos, los derechos fundamentales de la persona no solamente deben verse desde una perspectiva sesgada, desde una perspectiva de que al frágil hay que protegerlo, no. Los derechos son de todos y todos debemos estar en ese escenario que declara la Constitución, iguales en la ley. Y como iguales en la ley, por supuesto, el sistema de justicia tiene en este tiempo un doble desafío, diría yo. Primero, que tenga que capacitar a todo el sistema a todo el sistema de los operadores, llámese Ministerio Público, llámese Poder Judicial, llámese los tribunales administrativos. Respecto a los tribunales administrativos, fíjense la consecuencia que genera, que es lo que decía que se exige hoy que ya se haga evidente, por supuesto, y que se haga norma para que lo apliquen lo que es el derecho al olvido. ¿Y qué nos implica el derecho al olvido? Hay procedimientos administrativos que terminan siendo por voluntad o banalidad de las autoridades de turno, no hay cargo alguno, se archivan, pero queda como parte del archivo de la institución a la cual cualquier persona puede requerir por transparencia y se lo van a dar, no obstante que no tiene ningún tipo de sanción ni penalidad. Y lo empiezan a usar de mala fe. Como es el caso concreto, que se los comparto igual. Ha referido nuestra representante en cuanto a que estuvo de candidato a la Defensoría. Sí, participé en ese proceso. Y me inventaron un proceso administrativo que con una resolución final declararon nula la resolución de inicio de proceso y nula la resolución de sanción. Por lo tanto, en mi modesto entender, no hay caso. Sin embargo, lo pidieron por transparencia y en un medio electrónico lo difundieron como que había sido sancionado. Seguir el procedimiento, una carta notarial para que corrija la información porque no era cierta. Se ratificó el que publicó, porque tenía un interés predeterminado, por supuesto, de que me perjudiquen a mí. Voy al proceso de una querella, debo asumir que la juez no tiene ni idea que existe, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia,
el registro de abogados fedatarios juramentados para poder requerir el concurso de alguno de ellos a efectos de que le dé validez o no a la publicación que se ha tenido que acompañar impresa, indicando la fuente de donde provino para que pueda darle trámite. Simplemente lo he declarado improcedente. Sin más argumento, entre otros, por supuesto, el fondo es penoso porque ha copiado una sentencia hasta de una cooperativa, dice. Y digo es penoso porque, bueno, es parte de quizá de su falta de formación profesional de la colega abogada que hace de juez. Amigos, el derecho a no discriminación implica, por supuesto, el exigir nuestros derechos de manera integral. Fíjese lo que tenemos hoy. Me decía, nuevos derechos fundamentales en el Perú. El derecho de acceso al consumo de agua potable, el acceso al consumo de consumo humano. ¿Ha mejorado por gestión de gobierno o solamente está declarada en la Constitución? Solo está declarada en la Constitución. ¿Qué más tenemos como derechos nuevos, en todo caso, si se quiere, que reclamar? En el Perú, por ejemplo, no se ha incorporado aún en la Constitución un derecho fundamental que creo que nos asiste a todos, como es el derecho a la verdad. Consecuentemente, creo que también eso es una forma de discriminación, ya que no se nos está dando las herramientas, es decir, las leyes que nos permita defender nuestro derecho o acceder a ese derecho, como por ejemplo el caso del derecho a la verdad, que implica el tener que tomar noticia por la autoridad del gobierno qué pasó con los parientes que no los tenemos cerca. Es decir, por el escenario que se da en gobiernos, por supuesto, de factos, pero eso no implica de que haya un abuso de autoridad en un gobierno democrático. Cuenta mucho en el tema de lo que es el desarrollo cultural de los pueblos, el escenario de lo que es el acervo cultural que tenemos. Es decir, cada uno de nosotros viene formado ya con una determinada visión de lo que es la justicia, la sociedad. ¿Y cuánto debemos contribuir para que esto mejore? Si nos encontramos con un punto de quiebre como el siguiente, estimados amigos, quizá luego cuando vengan el escenario de interrogantes, me decía en este caso la colega, me gustaría si alguno de ustedes sabe, por ejemplo, o le dijeron qué sociedad es la que necesita el Perú. Porque creo que un gobierno debe apuntar a formar la sociedad que efectivamente necesita el país y no solamente a convivir con el mosaico que tenemos hoy. Y creo que el primer punto de quiebre es ese, que ni siquiera sabemos qué sociedad queremos para el futuro del país. Y ojo, un país que viene desmembrándose los últimos 200 años. Un país como el nuestro que en estos 200 años ha perdido más de 700.000 kilómetros de territorio. Y ojo, si no le prestamos atención, vamos a seguir perdiendo territorio. ¿La tarea de quién es? ¿De los jueces? No. ¿De los abogados? Tampoco. Es de todos. Y creo que más responsabilidad tienen, por supuesto, quienes son los gestores del gobierno en cuanto a, oiga, definamos qué sociedad queremos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Queremos que de aquí en 10 años tener una sociedad completamente axiológica, cero corrupción, con valores, restituir, entre otros, por ejemplo, lo que es la solidaridad, restituir, entre otros, el escenario de ayuda mutua en un país que solamente mira cómo se desarrolla el mundo y para la interna hacemos muy poco por el desarrollo hasta propio, porque es más fácil, pues, de repente adherirse a una determinada corriente de opinión de coyuntura y bueno, lo demás que pase, ¿no? Nos encontramos igualmente, amigos, con que es un desafío mayúsculo en el contexto de lo que es socializar con un algoritmo.
El algoritmo que nos puede, por ejemplo, vamos a imaginar que hay una empresa o una institución pública que pone ese algoritmo en el reloj de ingreso y los días lunes, el 20 o 15% por lo menos del personal no puede ingresar porque tiene noticias de que está aún con los efectos del alcohol del fin de semana. ¿Será discriminatorio o sería óptimo para poder tener instituciones, digámoslo, entre comillas, más prestigiadas? ¿Cuál debe ser el punto de quiebre para generar equidad social? ¿De qué debemos valernos? ¿De los ingenieros, de los abogados? ¿O debemos convocar a un acuerdo de todos para todos? La información que ustedes conocen, en este caso, en este tiempo, tenemos acceso de fuentes infinitas. Y desde la academia, por supuesto, tenemos mucho más fuentes de las que ustedes imaginan, que inclusive hay repositorios donde hay trabajos completos con los títulos que se dan y que pueden más de uno acceder y simplemente cumplir con la tarea académica que se impone. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuánto de utilidad le ha generado esa información que usted ha procesado? Si para empezar la información que ha hecho suya no es óptima. Es decir, usted trajo información incompleta, errónea o falsa. En cuanto ayuda a que usted mejore su propia formación profesional, sumado a un tema adicional. Decíamos que ese sesgo en cuanto a lo que es el creador del software que nos permite decir hoy inteligencia artificial y que está hecha con algoritmos. Por lo tanto, si hay sesgo, estos ya no son imparciales. Y a no ser imparciales, de hecho, va a tener que, en este caso, merecer más de una evaluación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se pierden datos? Los datos que nos permiten una determinada noticia, si es en el ámbito económico, digamos, aplicando la matemática le llaman las ciencias exactas, ¿no? Pero si es en el ámbito social, si es en el ámbito político, podremos estar en condiciones, por ejemplo, entre otros, en estos últimos tiempos, en estos últimos días en nuestro país, tenemos noticias permanentes de que hay que estar alertas porque había un terremoto. Se dan los ensayos. Las noticias no llegan a los teléfonos, el simulacro. Sí, pues efectivamente, algunos participamos en el simulacro, los demás nos quedamos. Eso no va a pasar. ¿Y eso qué implica, amigos? Falta de compromiso y no aceptar una realidad que efectivamente estamos en la naturaleza. Y hay un detalle que quiero compartir con ustedes. En mi opinión es que la naturaleza en la que estamos nosotros y somos hoy sus ocupantes tiene la fortaleza de tal magnitud que se regula sola. Ustedes ven, por ejemplo, hay terremotos, desaparecen ciudades completas y luego se regeneran. En cambio, el ser humano, una vez que se fue, ¿no es cierto? Con mayor razón, entonces necesitamos saber de que efectivamente la inteligencia artificial vinculada al tema justicia, que es el desafío que tiene hoy el sistema en nuestro país, no solamente tiene que habilitarse, decíamos, de herramientas, sino de que el personal jurisdiccional tiene que estar en condiciones óptimas para efectos de empezar por entender de que la noticia que nos dan los software no son más que datos que ayudan a la toma de decisiones. No son ni deben ser los que tomen la decisión, reemplazando al juzgador en este caso.
Se trata de, inclusive en algún momento, vincular el escenario de lo que sería, en una perspectiva del debate jurídico, de hacer que son sinónimos, llámese la inteligencia artificial, con lo que sería, por ejemplo, pues, el tema de el pensamiento del ser humano. Creo que hace un momento dijimos de que eso es imposible porque hasta hoy el ser humano no ha podido conseguir un duplicado de la inteligencia humana. Por lo tanto, ni siquiera podían ser semejantes. Quizá digamos algo parecidos, pero no iguales. Como tal, la inteligencia artificial va a seguir siendo una herramienta que quizás cada vez se perfeccione, va a tener mayor precisión en cuanto se refiere a que nos dé información, pero solo eso, solo eso. Y ante eso se requiere de que el derecho actúe para proteger los derechos fundamentales de todos. ¿Y cómo debe actuar? En primer lugar, habilitando normas, como les comentaba. Tenemos una ley de hace un año, supuestamente para promover el desarrollo económico en el país, y es aquí me permito convocarlos de repente más de uno de los aquí presentes. Tiene el beneficio de la oportunidad, de llamo yo, como es, por ejemplo, el tener que hacer inversiones en el ciberespacio con criptomonedas. ¿Cuánto de legislación tiene el Perú para dicha actividad comercial? ¿Estamos en condiciones de desarrollar esa tecnología o ese derecho que regule esa tecnología? ¿Quién controla? ¿O es simplemente una opción de lo que le llaman casi siempre el azar? Consecuentemente, gira en torno a las diversas actividades que nos permite desarrollar la sociedad de los diferentes estados. Por ejemplo, fíjense, el Consejo de Europa, en el convenio número 108 de 1981, modificado por la enmienda del 2018, que dispone en su artículo primero que su objetivo es proteger a todas las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, para lo que establece una serie de garantías y limitaciones al acceso y tratamiento de datos por terceros. Entonces, aquí en mercado informal, ustedes pueden encontrar hasta la data del sistema financiero. ¿Y eso qué implica, preciados amigos? De que la seguridad para el desarrollo tecnológico en nuestro país no está a la altura de las necesidades que requiere la sociedad. Como tal, creo que es otro escenario de desafío para el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque las normas que se producen en nuestro país casi siempre son después de los eventos. Entonces, cuando ya se da la norma punitiva para sancionar el evento ilegal o ilícito, ya no se da con esas mismas características, sino ha migrado y tiene otra forma de presentación. Tenemos que diferentes normas, llámese leyes o reglamentos, lamentablemente creo que no están actualizadas y se exige, por ejemplo, fíjense, la implementación de esta ley que les comentaba, ¿a cargo de quién o a quién es dado el encargo? A la Secretaría de la PCM, que tiene que ver con este tema. Ha pasado un año, entiendo que hay un proyecto de reglamento, pero ojo, es competencia del Ejecutivo. Y nos encontramos con otro escenario. La inteligencia artificial, estimados amigos, solo y tan solo tendrá información de quienes están, por ejemplo, hoy en el escenario de la llamada conectividad.
Oiga, y para el caso del Perú, toda la población que no se encuentra en Internet existe para la inteligencia artificial. La respuesta es una sola, no existen. ¿Y por qué no existen? Porque no están, pues, son datos muertos, le llamo yo. ¿Por qué? Pues un dato que no existe. No obstante, que se invoca, por ejemplo, en lo que es la protección de datos, la famosa información anonimizada, es decir, los anónimos. No estamos. ¿Qué podemos hacer? Pretendíamos que estén, pero no están. Al respecto, también se ha trabajado en el tema de Europa y dicen ellos al respecto lo siguiente. Su reglamento de la ley dice que los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Será también de aplicación a los datos personales pseudonimizados, que son aquellos que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional. Ujú. Entonces, ¿ante qué nos estamos presentando o qué es lo que estamos visualizando? El desarrollo de la ley respecto de la realidad que debemos manejar nosotros, o es simplemente un modismo al que nos adherimos. ¿Y qué implica el modismo? La imitación, pues, la imitación. Y como imitamos en todo, ¿por qué no imitar también el uso de tecnologías? ¿Qué otras dificultades tendríamos en cuanto a lo que es, por ejemplo, el uso de tecnologías y la discriminación? Se dice, entre otras cosas, por ejemplo, por la razón de sexo o credo. Deben ustedes recordar que en nuestro país ya el sistema de justicia ha reconocido la denominación, por ejemplo, aparte del caso emblemático que hemos tenido en el Perú sobre el caso Karen Mañuca, en la que el Tribunal Constitucional le ordena a la RENIEC expedir un DNI, ojo, fíjense, con el nombre Karen Mañuca, sexo masculino. Luego hemos tenido un juez en Lurín que reconoció, y es más, resolvió, hace unos 15 años, de ser más o menos, que efectivamente la persona que nació varón pretendió, se hizo cambios genitales y vino a hacer su trámite en Perú con sus certificados y el juez no solamente dispuso que le cambien de nombre en la partida de nacimiento, sino también le cambió de sexo, es decir, le puso sexo femenino. Estos dos eventos les comento a razón de que, primero, están vinculados a derechos personales, datos personales y personalísimos, diríamos. Y en segundo lugar, ¿a qué se refiere? La simulación de esta persona, nacida varón, con cambios genitales de apariencia mujer, en mi apreciación, nunca cumplirá la condición de mujer. Solo será una simulación. Y el caso de Karen Mañuca, resuelto, decíamos, por el Tribunal Constitucional, en mi opinión, resulta ser más lesivo que el hecho de haberlo dejado de repente con su DNI original que tenía el nombre de varón. Porque no sé si ustedes, cuando ven una identificación, dice el sexo, tiene apariencia de mujer, vestido de mujer, pero sexo masculino. Todas esas cosas, estimados amigos, se dan en nuestro país también. Solo que hay que prestarle atención para poder, de alguna manera, intercambiar ideas y, por supuesto, reflexionar sobre qué es lo que corresponde. Y es ahí donde se habla, por ejemplo, en cuanto a lo que es el tema de la discriminación por sexo, se dice que sería una discriminación indirecta. Esto es, en tanto, estos cambios que se dan, en primer lugar, lo hacen voluntariamente. Sumado, por supuesto, tenemos, si quieren, el tema del derecho a la identidad, que es un derecho fundamental. Y que en nuestro país, los últimos tiempos también,
el tribunal ha generado una jurisprudencia que seguramente va a dar mucho que hablar en el futuro inmediato, no, en el presente. Nos referimos a el tener que haber ordenado que se otorgue identidad a un caso emblemático que tenemos en Lima sin conocer la mamá. Es lo que tenemos como desarrollo jurisdiccional y por supuesto que también considero son eventos que el sistema de justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias porque se nos vienen nuevos desafíos. Entre otros, el petitorio permanente de algunas parejas para que se reconozca el matrimonio entre iguales. Claro, ahí viene un tema singular, ¿no? Oiga, ¿el derecho al matrimonio es esto un derecho fundamental? Como también viene impulsándose desde mucho tiempo atrás, solo que lo vamos mirando de lejos, el tema de lo que es que las mujeres prestadoras de servicios sexuales están solicitando que se apruebe una ley que les reconozca como una actividad laboral y que les permita pagar impuestos y también su derecho de atención de salud, además de acceder a jubilación. Igualmente, perdón, las normas que tenemos considero que están incompletas. Debería hacerse, en verdad, si una convocatoria a revisar la actualización de las normas diferentes, incluyendo desde el texto de la Constitución, quizás hacer alguna sugerencia a efectos de que la justicia se humanice, aún con la inteligencia artificial, que debe ser no solamente un escenario de soporte para efectos de que las decisiones sean más dinámicas y efectivamente se cumpla la finalidad de lo que es la justicia. Esto es, los plazos se cumplan y desde ya, no solamente sea una cuestión de que la naturaleza de la inteligencia artificial es producto de la tecnología, viene a ir a una discusión singular. ¿Es sujeta de derecho? ¿O siendo un producto utilitario, es solamente eso? Porque ¿quién sería el sujeto de derecho? ¿El autor? ¿La patente? ¿O quién lo compra? El que adquiere el producto va a depender de él. Y si depende de él, se hace responsable por lo que produce la máquina que compró. Recuerden, está bajo su dominio, es propietario. El que produjo el software ya lo vendió. El robot es tuyo, está en tu dominio y control y administración. Si ustedes han apreciado, de repente también hay noticias que van pasando, si no en internet lo van a encontrar. Hay diversos robots que hasta ubican comensales en restaurantes. Y fíjense lo que llegamos. Y se los dejo igualmente como inquietud. ¿Ustedes consideran que el robot en el ámbito laboral, ojo, robot producto de inteligencia humana, en el ámbito laboral nos genera desempleo? ¿O está bien que nos reemplace el robot? Considero de que efectivamente la inteligencia humana tiene una inagotable opción de producir conocimiento. El único límite es el límite que le pone el propio ser humano. En cambio, la inteligencia artificial solamente va a producir la información o administrar la información que el autor de dicho programa lo habilitó a la fecha que puso en venta, en todo caso, el producto. Consecuentemente, el sistema de justicia, ¿qué debería hacer? Si lo encontramos al sistema de justicia en nuestro país, apreciados amigos, con una situación compleja. No solamente la estructura que decía atomizada,
sino que además tenemos otro problema. Y es un problema que la mayoría no lo quiere aceptar, no lo quiere ver o trata de pasarlo por encima. Me refiero a la diversidad de lenguas, amigos. El parche que tiene la ley orgánica del Poder Judicial en el sentido de que donde hay justiciables que no hablan la lengua que entiende el juzgador, le busquen un traductor o un intérprete. Soy de opinión que debe ser un traductor, porque el intérprete va a decir lo que él quiere o cree que dicen nosotros, y el juzgador, como no entiende el lenguaje, va a tomar la decisión con lo que diga el intérprete, en vez de ser el traductor, para que sobre eso el juzgador tome decisiones. Y claro, tenemos un gran problema. ¿Saben cuál es el mayor problema? De que la ley solo se publica en español. Y todos estamos en la obligación de cumplir el mandato de la ley vigente. ¿Cómo hacemos para articular este contexto de que la ley precisamente sea conocida por todos? En un momento, desde la academia propuse de que debería ser el gobierno un programa especial en las diferentes lenguas que use Radio Nacional y Canal 7 para difundir los textos de la ley en la lengua nativa de cada uno de los grupos que nos acompañan en el país. En los últimos tiempos me he enterado que creo que Radio Nacional está haciendo programas en quechua y aymara, me parece. ¿Y las demás lenguas no son nacionales? ¿No tienen que cumplir con la ley? Pienso que sí. ¿La inteligencia artificial podría usarse para ello? Pienso que sí. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, puede ser a través de los diferentes organismos del Estado, poner un robot en ese gobierno regional o gobierno local, para que por lo menos sea alimentado cada 15 días o cada mes de las nuevas normas que se producen y sean explicadas en su lengua nativa de cada comunidad. Hagamos uso de esta herramienta para generar un criterio inclusivo y de pertenencia a esta gente que está olvidada, esa gente que está cada vez más alejada. Es decir, el desarrollo de la tecnología no implica inclusión, amigos, porque somos pocos los que de alguna manera tratamos de estar en este escenario. Y digo tratamos porque no todos manejamos el tema. Una cosa es acceder al Internet, otra cosa es, por ejemplo, organizar contenidos y otra cosa es dominar el tema. Sí, hay como tres facetas. Sumado a que nuestro país aún mantiene, según la data del INEI, más o menos 6 millones de analfabetos. Se dice que hay 1.300.000 iletrados y 5 millones de jóvenes que ya están en la edad de la juventud y que no han ido un solo día al colegio, así tampoco saben leer ni escribir. Y ante esa brecha digital que tenemos, estimados amigos, la pregunta que siempre me hago es la siguiente. Se celebra de que vivimos en la globalización. Celebramos de que estamos en el mundo globalizado. Celebramos en que hay comercio electrónico. Celebramos en que hay democracia. Me gustaría saber, por ejemplo, si el gobierno o alguna dependencia del Estado, que depende del gobierno naturalmente, o el propio INEI, tiene cuantificado qué potencial humano tenemos para competir en ese mundo global. Es decir, cuántos mortales de nosotros están en opciones de competir en el mundo global, no solamente en el sistema de justicia, en el ámbito económico, social, político. Recuerden que pronto van a impulsar seguramente el escenario del voto electrónico. ¿Quién lo va a manejar? La inteligencia artificial, ¿no es cierto? O lo harán los mortales de siempre. El voto electrónico es solo inteligencia artificial. Y es un software que se aplica para tener un resultado. Y ese resultado, decíamos, también estará orientado por el sesgo del autor del software, sumado, por supuesto, al tema de la inclusión de datos que se puedan ir insertando en el proceso.
Nos encontramos entonces, colegas y amigos, de que efectivamente aparece el escenario de lo que se llama la famosa justicia digital, que en realidad, sobre el impacto de la llamada inteligencia artificial, ha generado un impacto de trascendencia en lo que es el derecho. Es así que tenemos, por ejemplo, que se desarrolla el derecho en sus diversas disciplinas haciendo uso de esta tecnología. Sin embargo, hay un escenario que se pone en crisis o pone en crisis a la tecnología. ¿A qué nos referimos? ¿El justiciable podrá prescindir de abogado para su defensa haciendo uso de inteligencia artificial? Es decir, los abogados van a ser relegados, lo que decíamos, el robot nos va a reemplazar. Yo prefiero contratar a un robot que a un abogado. ¿Eso qué significaría? Desempleo masivo, ¿no es cierto? Ya no habrá quien nos contrate como abogados, porque mejor van a comprar un robot que el robot sí le va a dar la respuesta. Ahora, ¿el juez podrá interactuar con el robot? ¿El adversario podrá conseguir alguna respuesta al robot? Y en estos momentos, colegas, no sé si a ustedes está pasando, pero por ejemplo, fíjense lo que tenemos de los prestadores de telecomunicaciones. Si tienen alguna deficiencia en el servicio, hacen su llamada y ¿quién le contesta? El robot. Y si ustedes le dan una información que excede a su respuesta, ¿qué le dice? No comprendo, te paso con un operador. Ahí está la inteligencia artificial. O esa es la inteligencia artificial limitada. La inteligencia humana no tiene límite. Tenemos también entonces, perdón, ¿cuál es la importancia estratégica del sistema de justicia en cuanto se refiere a mantener el orden social? Porque igualmente les comparto, no sé si alguno lo sabe, y en todo caso lo reitero, la apreciación que se tiene del sistema de justicia. El sistema de justicia no es más que un elemento coercitivo para mantener la paz social. O elemento coercitivo, sí, elemento coercitivo del Estado, que ayuda al gobierno de turno para mantener el statu quo. Lo que no me gusta del sistema de justicia, y en todo caso comparto también con ustedes mi apreciación, es que no puede ser que en 15 o 20 años los procesos sigan abiertos y no empiecen los procesos de juzgamiento y no haya sanción. Creo que en todo caso debemos aplicar la inteligencia artificial para que se dinamice todo y efectivamente, pues en el mejor de los casos, para el Perú, las decisiones jurisdiccionales con sentencia o absolución deban darse en máximo, pues, 2 o 3 años. Tenemos los últimos 30 años procesados y procesos y cada día se abren más. Es decir, quien esté involucrado en uno de esos procesos no tiene ni idea cuándo va a terminar el proceso. Y creo que eso no le hace nada bien a la democracia, no le hace nada bien al país y no le hace nada bien a la sociedad. En verdad invoco a los colegas que trabajan en el sistema de justicia nos ayuden a construir país con justicia oportuna y por supuesto, ¿por qué no? Haciendo uso de todas estas herramientas, pero validándolos con su inteligencia humana, con el sentido de lo que es la proporcionalidad, la racionalidad y la justicia en oportunidad. Colegas, espero haberlos ayudado con este tema y desde ya quedo a disposición de los que tengan interés en hacer alguna inquietud, reiterando mi gratitud por la invitación a este primer viernes de Derechos Humanos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rioja Vallejos por darnos esa visión amplia de los diversos escenarios de desafíos para el sistema de justicia frente a la inteligencia artificial.
Seguidamente pasaremos a leer las preguntas que los participantes han formulado en el chat. Primera pregunta. ¿Cuáles, cree usted, doctor Rioja, son las limitaciones de la inteligencia artificial? Muchas gracias. Para la persona que preguntó, lo hemos expuesto en la ponencia, pero igual le reitero, las limitaciones son que la inteligencia artificial solo dará respuesta al programa del software que le impusieron al robot, más no tiene más información. Imaginemos que usted tiene, por ejemplo, información sobre derecho civil en el robot, pero oiga, necesita información sobre economía. El robot no le va a contestar. Tendrá que buscarse otro buscador y otro robot para que le provea la información que necesita. ¿Son esas limitaciones? Claro que sí. En cambio, nosotros con la inteligencia humana que tenemos y con la visión y el aprendizaje que hemos tenido, podemos opinar de repente, si no con expertise en el tema, pero sí damos una opinión respecto a diversos temas, hasta geopolíticos, si se quiere. Bien, muchísimas gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué tipo de capacitación o formación considera que deben de recibir los operadores de justicia, como jueces, fiscales, abogados, para enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la protección de los derechos humanos? En primer lugar, considero que debe tener una formación no solamente básica, sino avanzada en lo que es el manejo de sistemas informáticos, acceso a Internet, los buscadores y, por supuesto, tratar de ser humildes. Y los jueces supremos, superiores o especializados, y igualmente los abogados notables, hagamos un acto de contrición y asumamos de que es una nueva opción de aprendizaje y todos vayamos a la escuela de nuevo. ¿Para qué? Para que todos en conjunto podamos dinamizar el proceso. Yo no hago nada teniendo un abogado capacitado y que puede traerme una muestra probatoria de un determinado sujeto si encuentro que el juez no entiende nada de lo que estoy hablando. No entiende lo que es un algoritmo, no entiende lo que es una pulsación electrónica sucesiva, no entiende lo que es, por ejemplo, la firma digital ni la firma electrónica. O sea, ¿cómo validamos eso? Dice, hablan de un token, dice, ¿el token para qué sirve? Entonces, no, pues, ¿no? O todos empezamos en la escuela de nuevo, y creo que es una buena oportunidad, no sé si a través de la Academia de la Magistratura o los colegios de abogados, conjuntamente con todas las cortes del Perú, deberían empezar esta tarea. Por supuesto, hay profesionales en nuestro país que sí pueden facilitarlos, los ingenieros de sistemas, para el ámbito de lo que es el tema del acceso a las plataformas digitales, que es más, estas plataformas están en el mercado y cada institución pública ha optado por la suya. Cada una tiene su propia plataforma. Y nosotros nos han provisto, por ejemplo, del vínculo de identidad, como es el chip electrónico del DNI, de la RENIEC, en la que también podemos hacer uso de ese certificado. ¿Para qué? Para validar. Lo que sí considero que no es pertinente, por ejemplo, es de que la RENIEC a Jorge Rioja, que no es funcionario público, le aparezca en su firma el escudo de la nación, que es el sello del Estado que solamente deberían usarlo los funcionarios públicos. Muchas gracias. Y una última pregunta es, ¿la inteligencia artificial también está preparada para responder sobre temas de actos de corrupción? Yo pienso que sí. Tanto es así que inclusive la inteligencia artificial no solamente está para contestar preguntas, sino para acreditar las evidencias de corrupción. Y es ahí donde gira mi reflexión en torno a este escenario que vive nuestro país los últimos 40 años con mayor incidencia. No significa que antes no lo hubo, sino con mayor incidencia, en todo caso, de dominio público. ¿Qué debería hacer el sistema de justicia? En mi modesta apreciación académica. Primero, requerir que el sistema financiero le acredite las transacciones financieras. Segundo, el sistema de inteligencia y el sistema tributario, pero que son tres fuentes de datos que es más que suficiente para acreditar la comisión de delitos o la exoneración de la imputación que se le hace a un determinado sujeto por corrupción. Entiendo de que no hay voluntad política, que es otro tema, pero no podemos decir que no hay herramientas para acreditar la comisión de estos delitos, que es más, soy de opinión que es urgente, trascendente e importante para el Perú y para las nuevas generaciones
que están viendo solamente modelos de gestores públicos a gente acusada por corrupción. Y creo que eso no está bien para la sociedad peruana. Agradecemos la excelente ponencia magistral del doctor Jorge Luis Riojas Vallejos. Asimismo, agradecemos a las más de 700 personas conectadas en este momento en la conferencia e indicarles que recibirán su certificado de participación en los correos electrónicos que indicaron al momento de su inscripción. Finalmente, los esperamos en la siguiente jornada de Derechos Humanos en esta plataforma y programa de Viernes de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas noches.